Buenos días, iglesia. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Iba a decir un chiste, pero los jóvenes dijeron reunión de jóvenes. Nosotros pasamos agosto. Ya, pero no. que hay una variedad de celebraciones cuando pasan agosto, pero nosotros celebramos al Señor. Un hombre dormía en una cabaña cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él. Le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la roca con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió día tras día, por muchos años, desde que salía el sol hasta el ocaso. El hombre empujaba la fría roca con todas sus fuerzas, y ésta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Satanás decidió entrar en el juego trayendo pensamientos a la mente del hombre. Has estado empujando esta roca por mucho tiempo y no se ha movido. Le dijo que la tarea que le había sido encomendada por Dios era imposible de realizar y que él era un fracaso. Estos pensamientos incrementaron sus sentimientos de frustración y desilusión. Y Satanás le dijo: ¿por qué esforzarse todo el día en esta tarea imposible? Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente. El hombre pensó en poner en práctica esto, pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado todas mis fuerzas para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? El Señor le respondió con compasión: querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas. Y lo has hecho. Nunca te dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado, pero ¿en realidad fracasaste? Mírate ahora. Tus brazos y músculos están fuertes. Tu espalda fuerte y bronceada. Tus manos callosas por la constante presión. Tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad, has crecido mucho. Y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora, querido hijo, yo moveré la roca. Esta ilustración nos puede ayudar de alguna manera a comprender lo que el apóstol Pablo desea transmitir a la iglesia de Filipos. Como hemos venido estudiando hace ya bastante tiempo, el apóstol Pablo desea transmitir obediencia, esperanza, seguridad, unidad, gozo independiente de las circunstancias, que es lo que vimos en el video. Después de una ardua lucha, de una ardua tarea, de la injusticia vivida, ellos podían reunirse en un salón y había gozo en su corazón.
por estar en la presencia del Señor. El apóstol Pablo desea transmitir obediencia, esperanza, seguridad, unidad, gozo independiente de las circunstancias, basada en la obra del Señor Jesucristo que traía al corazón de ellos. El objetivo era que toda su vida debía girar en función de lo que Cristo hizo, y por ello, y cada uno de nosotros debería hacer exactamente lo mismo. El apóstol Pablo, al escribir esta carta, desea calmar la preocupación normal que tenían los de la iglesia de Filipo por lo que él estaba pasando, por su situación en la cárcel de Roma. Él estaba ahí injustamente a causa de predicar el evangelio. Pero ¿cuál es la respuesta del apóstol Pablo a esa preocupación? Él les dice: no se preocupen por mí, porque el que me tiene aquí es el Señor. Y el propósito por el cual estoy aquí es para que muchos más conozcan el evangelio de Jesucristo. Pero también el apóstol Pablo, al escribir esta carta, desea animarles que ellos pongan no su mirada en Él, sino en la obra del Señor Jesucristo. Porque así como Él había sido perseguido, ellos también en algún momento iban a tener que enfrentar la oposición del mundo. Iban a ser perseguidos a causa del evangelio. Por eso el llamado es a vivir conforme a Dios, a las convicciones firmes que Dios ha puesto en nuestro corazón, sin temor, sabiendo que del Señor es la victoria, independiente de las circunstancias otra vez. ¿Y eso qué trae al corazón del creyente? Gozo. 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 Por eso que el apóstol Pablo dice: deben permanecer unidos, porque no solo hay enemigos de afuera que quieren destruir la iglesia, traer división a la iglesia, sino que dentro de la misma iglesia también se producen roces, fricciones, problemas que atacan la unidad del cuerpo de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 2:3: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. El llamado es a tener un corazón humilde, a tratar de no imponer nuestro criterio por sobre los demás, sino al contrario, a ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Y eso es una tarea difícil, es más fácil decirlo que practicarlo. ¿Por qué? Porque en el corazón humano está el orgullo, que es natural del corazón humano no regenerado. Que aún nosotros que hemos sido comprado con la sangre de Jesucristo, aun cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, quedan vestigios, quedan tendencias de la antigua naturaleza. Y uno de esos es el orgullo. Es el orgullo. Ahora, la forma de mantener la unidad, de que no se produzcan divisiones dentro de la iglesia, es elevar nuestra mirada, nuestro corazón al cielo y observar la obra del Señor Jesucristo, su obra redentora, el mayor ejemplo de humildad y obediencia. Por eso en el versículo 5 dice: haya pues en vosotros, del capítulo 2 de Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Lo desarrolló del verso 6 al 11. Que ya yo creo que lo sabemos de memoria. Siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Ese fue el sentir del Señor. El Señor Jesús dejó su gloria para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de despojarse a sí mismo,
renunciando a sus derechos legítimos como el Dios Todopoderoso, renunciando a ser tratado y servido como Dios, vino a servir, vino a ser el último de los esclavos, el más significante, dice el texto. Y no quedó ahí, sino que al final morir en una cruz. ¿Por qué? Por obediencia al Padre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una obediencia absoluta. Una obediencia absoluta, una humildad absoluta. Para que después, ¿qué hiciera el Padre? Lo exaltara hasta lo sumo. ¿Se acuerda? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Autoridad sobre toda autoridad. Y toda rodilla se doblará delante de él. Los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará, dice el apóstol Pablo, que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Qué bueno. De tal manera que los filipenses tenían que vivir mirando al Señor Jesucristo, porque Cristo no solo es nuestro Salvador, sino que es nuestro mejor modelo de vida. El mejor modelo a seguir. Nosotros debemos mirar a Cristo, sus actitudes, y al mirar a Cristo nos damos cuenta que el propósito de la salvación es ser formados a la imagen de Jesucristo. Ser formados a la imagen de Jesucristo, transformados para la gloria del Padre. De tal manera que no es cuestión simplemente de doctrinales, no es cuestión solamente intelectual, entender, sino que es una realidad vivencial. Eso debe ser transformado en un estilo de vida. Más que un estilo de vida, esencia misma de la vida de lo que somos. No se trata aquí de aprender o enseñar una serie de verdades y que la gente lo sepa, sino que el cristianismo se trata de que esas verdades son las que van a transformar mi vida. Que esas verdades son las que me llevan por sendas de justicia, por amor a su nombre. Esas verdades son las que transforman nuestro corazón. ¿Cuándo? Cuando éste es impactado por la obra del Señor Jesucristo. Cuando el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra impacta nuestro corazón, no podemos ser los mismos. Él viene a transformar nuestra manera de vivir. Y empezamos a vivir de una manera distinta. Empezamos a ver lo que antes no veíamos. Empezamos a entender lo que antes no entendíamos. Empezamos a ver la magnificencia de la gloria de Dios. Cantábamos una alabanza que toda la creación habla del poder de Dios. Y antes no nos dábamos cuenta. Pero hoy en cada cosa, lo que miramos, lo que ven nuestros ojos, nos hablan del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice que cuando ocurre eso, nuestra vida es diferente. Ya no miramos a los demás como inferiores, sino como superiores. Cambia. Porque sin Cristo es al revés. Nos enseñan constantemente, en el colegio se enseña. Tú primero, tú segundo, tú tercero, tú cuarto, tú quinto, y ahora van como en el octavo ya. Después viene el otro. Pero aquí cambia. Aquí cambia. Según la actitud de Cristo, sabiendo que la humildad es el camino correcto para poder andar en la voluntad de Dios, sabiendo que la obediencia es fundamental en la vida del creyente. En este contexto el apóstol Pablo dice lo siguiente en Filipenses 2, versos 12 y 13, donde está centrado el sermón el día de hoy. ¿Se durmieron? ¿No? Ya. Filipenses 2, 12 y 13. Entonces, ya tenemos el contexto de todo lo anterior. Y el verso 12, 13 dice lo siguiente. Por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre amado, te damos gracias en el día de hoy por tu palabra, por poder reunirnos, Señor, en tu santo nombre, para poder aprender de ella. Pero así como decíamos anteriormente, Señor, no solo para tener un conocimiento intelectual en nuestra vida, sino para que esto sea una realidad en nuestra vida. Por eso oro por el corazón de mis hermanos, para que haya concentración, puedan entender, Señor. Y oro por mí, Señor Dios, para que lo pueda hacer con claridad, no torciendo nada de tu palabra, Señor Dios. Y para eso, Señor, necesito la ayuda de tu Espíritu Santo, Padre. Te damos, Señor, todo honor y toda gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La frase "por tanto" une todo lo que dije anteriormente y es lo que hemos venido estudiando a lo largo de este tiempo. La frase "por tanto" es el llamado a cómo aplicar todo lo que hemos dicho anteriormente. Es decir, a ser tangible, a vivir, a estar, a procurar que haya pues en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Por tanto, ¿cuál es el sentir? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la actitud del Señor Jesucristo tuvo? Entonces, ahora el apóstol Pablo dice, miren lo que Cristo hizo, la actitud que hizo, cómo lo hizo, cuál fue la motivación que lo hizo, cuál fue la forma que lo hizo, y dice, ahora miren a Jesucristo. Por tanto, en consecuencia que ya hemos puesto la mirada en Cristo, ahora ustedes tienen que vivir de esa manera, dice el apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta que no se trata de un conocimiento intelectual? Muestra la magnificencia de Cristo el apóstol Pablo, pero ahora le dice, por tanto, en consecuencia, deben vivir de la forma en que hemos descrito al Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver de los versículos 12 al 18. Pero hoy nos vamos a concentrar en el versículo 12 y 13, mostrando el propósito de la obediencia perfecta. ¿Y cuál es el propósito de la obediencia perfecta? ¿O cómo puedo llevar a cabo la obediencia perfecta? Primeramente es con humildad. Y para eso, nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. En otras palabras, los creyentes de Filipo debían actuar en consecuencia, evidenciando en su vida la obediencia y la humildad de Cristo para que no se produzca división en la iglesia. Miren, mi hermano amado, son unas palabras tan simples, pero si nosotros las analizamos, no habría división en las iglesias si hubiera humildad en el corazón de cada uno de nosotros. Pero ¿cuál más o cuál menos? Todavía quedan residuos de orgullo. Por eso que el apóstol Pablo dice, miremos a Cristo. Y si miramos a Cristo, vemos su obra y nos hacemos de la humildad de Cristo, evidenciarán unidad en el cuerpo. Siendo esta una evidencia que efectivamente Cristo vive en nosotros. Siendo esto un llamado en términos plurales, es decir, a toda la congregación, a cada uno de nosotros, a cada uno de los que formamos la iglesia, a ser humildes de corazón. Por eso el punto número 1 dice, es el llamado a la obediencia como consecuencia de lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora es importante estudiar el versículo 12 y 13 para después tomar los versículos siguientes, para entender
lo que tenemos que hacer nosotros y qué es lo que hace Dios en nosotros. Y el versículo 12 hay una responsabilidad implícita de cada uno de nosotros los creyentes. Y hay un poder manifiesto en cada uno de nosotros en el versículo 13. Entonces, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este versículo, como el siguiente, a lo largo del tiempo, ha causado, por desgracia, mucha polémica, especialmente el versículo 12, en cuanto al verdadero sentido del texto en la iglesia cristiana. Y entendiendo que no podemos sacar un texto de contexto, algunos se toman de estos versículos o de este versículo para supuestamente demostrar que el hombre también tiene participación en su salvación, basado principalmente en la frase: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Sin embargo, a la luz de todo el Nuevo Testamento, esto no es así. Porque la salvación no es por obra, sino por gracia, por fe. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, esto por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Observemos lo que dice este versículo. Aquí el hombre no tiene ninguna participación. ¿Por qué? Porque dice: esto no es no de vosotros, pues es don de Dios. ¿De qué está hablando? De la salvación, por medio de la gracia. Por eso la interpretación de que el hombre contribuye o aporta, o yo busqué a Dios, o yo tenía necesidad y tuve un encuentro con Dios, no tiene ningún sentido. No podemos decir eso porque la palabra dice que no hay nadie que busque a Dios. Eso es un concepto erróneo. Yo busqué a Dios. No. No podemos decir: es que el Señor colocó una parte y yo coloco la otra. Como si Dios dejara la salvación a disposición del hombre. Al final, el hombre toma la decisión y posteriormente, como el hombre toma la decisión de ser salvo, debe cuidar la salvación. No es lo que está diciendo el texto. El pastor Miguel Núñez dice lo siguiente: teológicamente, la salvación es un monergismo. Jesucristo, Dios, uno. Es decir, una sola persona. La salvación es provista por Dios y aplicada por Dios. Por lo tanto, es una obra de Dios en el corazón de las personas. ¿Estamos claros ahí? El que tiene duda no me la diga, al final conversamos. No. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque opero en la santificación, es donde nosotros jugamos un rol fundamental. En la santificación nosotros jugamos un rol fundamental. El mismo pastor Miguel Núñez dice lo siguiente: la santificación es donde nosotros jugamos un rol fundamental y se llama sinergismo, que aplica a dos personas actuando. Es decir, hay cosas que solo Dios puede hacer, pero hay cosas que a mí me toca hacer. Responsabilidades que debo hacer. En otras palabras, hay cosas que Dios no va a hacer si yo no hago la mía. Por ejemplo, anoche conversábamos algo esto en reunión de varones. Dios pone el deseo y el poder de leer la Biblia, pero ¿quién tiene que abrir la Biblia? ¿Quién es? Nosotros. Dios pone el deseo
de que nosotros podamos entender, leer la Biblia, pero quien debe levantarse a leer la Biblia soy yo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tenemos que confundir las cosas. La salvación es monergista. Dios obrando en el corazón de las personas. Recordemos el hecho de 16:14. ¿Se acuerda cuando vimos también, cuando lo introducimos a la carta de los Filipenses? Vimos cómo llegó, cómo se formó la iglesia de Filipenses. Y en Hechos 16 dice, 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios abrió el corazón de Lidia, de tal manera que la salvación es una obra de Dios y solo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso produce unidad, porque si no habría división. Ahora no me tienen que creer a mí, ¿eh? Ustedes saben que no, yo miento. La palabra es la verdadera, ¿cierto? Ahora, para entender y interpretar correctamente este versículo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo primero que debemos observar es que aquí, ¿a quién está dirigida esta carta? ¿A quién está dirigida esta carta? No. ¿A quién? Tan tímido hoy día, ¿no? Anoche estaban bien dicherados. ¿Ah? ¿Se acuerda que me hacían bullying anoche? ¿A quién está dirigida esta carta? Está dirigida a la iglesia de Filipo. No a la ciudad de Filipo, no a los filipenses, sino que a la iglesia de Filipo. Y en una iglesia hay creyentes. O supuestamente deberíamos ser todos creyentes. En su mayoría son creyentes. Es decir, a personas que ya son salvas por medio de la fe, por medio de que Dios ha obrado en el corazón de las personas. Creyentes, por lo tanto, no le está diciendo: ustedes creyentes, gánense la salvación. Sería contradictorio. El versículo dice: ocupaos en vuestra salvación. Ahí está la diferencia. En vuestra salvación. No dice para vuestra salvación. No, dice en, no para. Y ahí está la diferencia interpretativa de este versículo. Ocupaos en vuestra salvación. Ya son salvos. Es un llamado a no trabajar para ser salvos, sino trabajar como salvos. Que cambia, que es absolutamente diferente. El apóstol Pablo está exhortando, llamando a los creyentes no para que vivan, luchen para ser salvos por medio de la obediencia, sino para que vivan y luchen en obediencia, porque ya somos salvos. Amén. Porque ya hemos recibido la gracia del Señor Jesucristo. Por eso en el capítulo 1, 27 de la carta de los Filipenses dice: solamente os pido que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Somos personas transformadas. O sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No sé si les queda claro. ¿Se entiende o no? Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que el creyente, el salvo, debe ocuparse, tiene una participación, tiene responsabilidad en la santificación. Lo repito. El apóstol Pablo está diciendo que el creyente, el salvo, debe ocuparse, tiene participación, responsabilidad en su santificación. Es decir, ya siendo creyente tiene una responsabilidad de vivir en función de su condición. ¿De cuál condición?
de creyente, de salvo. Esa es nueva naturaleza, ¿sí o no? Eso es lo que dice la palabra, que tenemos nueva naturaleza. Esa es nueva naturaleza, evidenciando a través de nuestros hechos que efectivamente somos creyentes. Por tanto, dice la palabra: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Están aquí o se quedaron dormidos? ¿Se entiende? Todos los que nos dijeron amén no entienden, pero oren al Señor ahí para que... El apóstol Pablo está diciendo que como creyentes somos responsables de obedecer. El creyente tiene la responsabilidad de obedecer. No es una opción, es un imperativo, es un mandamiento. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice: como siempre habéis obedecido, dando a entender que los filipenses, ¿qué eran? Eran creyentes obedientes. Como siempre habéis obedecido. Eso quiere decir que se sometían a la palabra de Dios, ¿o no? Que buscaban hacer su voluntad. Era una buena iglesia. Pero hay algo interesante que agrega después de esta frase el apóstol Pablo. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. No sé si les causa o les llama la atención esa frase. Como siempre habéis obedecido, pero no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo o está llamando a ser obediente no solo cuando él estaba presente, sino cuando él no estaba con ellos. Lo está llamando a que debían ser obedientes no solo cuando él estaba con ellos, que sin duda podían demostrar una obediencia completa, sino mayormente, mucho más ahora en mi ausencia, dice el apóstol Pablo. El llamado es a obedecer, a hacer la voluntad de Dios, a comportarse como verdadero creyente, no solo cuando el pastor, el líder está presente, no solo en la iglesia, no solo cuando me junto con mis hermanos que son de la misma iglesia, sino que el apóstol Pablo está llamando a los creyentes de Filipenses a que fueran los mismos en todo lugar, en todo tiempo y en toda circunstancia. A que se comportaran como creyentes, a que nos comportemos como creyentes en todo tiempo, adentro y fuera de la iglesia, en mi trabajo, fuera de mi trabajo, cuando me junto con hermano, cuando no me junto con hermano, no perdemos la esencia. Seguimos siendo cristianos y por lo tanto seguimos siendo hijos de Dios y debemos actuar en consecuencia de eso. El apóstol Pablo quería evitar lo que nosotros decimos coloquialmente, cuando el gato, ¿cómo es? Cuando el gato sale, los ratones hacen. ¿Los quedó claro? O enciende la alarma. ¿Me entiende? El apóstol Pablo no quería que hubiera un cambio de actitud, un cambio de carácter, un cambio de vida. El apóstol Pablo no quería que nuestros principios fueran unos un día y posteriormente, cuando me junto con otras personas que no soy cristiano, los principios los guardo. Los principios bíblicos los guardo y después, cuando llega el día domingo, los vuelvo a sacar y me los vuelvo a poner. Sino que el llamado del apóstol Pablo a los filipenses a que fueran uno, allá afuera, adentro y en todo lugar. No sé si usted lo ha escuchado, pero ¿sabe cuál es una de las mayores palabras que uno escucha, que a veces
la escuchamos tantas veces que no le damos importancia, pero que si realmente le diéramos importancia, la iglesia del Señor sería otra. ¿Qué es la responsabilidad que los de afuera hacen a la iglesia de los que estamos aquí adentro? Que se va a la iglesia, pero ¿sí o no? Pero es que el pastor allá, de buena, pero cuando sale, ¿se dan cuenta? Y el apóstol Pablo quiere evitar eso. Está llamando a los creyentes a que siempre deben obedecer la palabra de Dios en todo lugar, en toda circunstancia, porque desea que seamos creyentes con convicciones sólidas, un camino claro, con la certeza que somos hijos de Dios en todo tiempo y en todo lugar. No solo cuando me encuentro con un hermano porque me están mirando, sino que siempre. Por eso la orden, el mandamiento es: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Nosotros mismos, mire, a ver, aquí me voy a meter en la pata de los caballos, pero las redes sociales. Yo no tengo nada contra las redes sociales, pero trato de no usarlas. Colocamos podcast cristianos y hacemos todo así: el Señor, Dios, gracias Señor, porque esta mañana me levanté, vi tu rostro, pero después a las 6 de la tarde, con una copita en la mano, no sé, toda esa perspectiva que traté de imponer se derrumba. Y empiezo a mostrar mi vida, y al final uno pregunta, bueno, ¿quién es? No sé si le pasa, bueno, a mí porque yo soy pecador y me pasa eso nomás, pero no importa. Pero trato de alguna manera. No, pues hermano, tenemos que ser los mismos siempre, en todo lugar. Ese es el llamado. A ser evidente, visible en cada área de nuestra vida que somos salvos por gracia, y que haya evidencia de que somos salvos. Somos salvos. Mire, en el Sermón del Monte, Mateo 5, 13, 14, Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Por qué cito este versículo? Porque también se usa a veces o yo cambio una palabra y puedo torcer lo que la Escritura está diciendo. La palabra no está diciendo que podemos ser o que tenemos que ser la sal de la tierra, que podemos ser o tenemos que ser la luz del mundo. Hermanos, la palabra dice sois. Y si somos, tenemos que salar. Y si somos, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. No hay otra interpretación. No es que tengamos, no es que si te da el deseo, no es que si las circunstancias no permiten. No, somos. Soy la sal de la tierra, soy la luz del mundo. Y lo interesante aquí es que Dios nunca nos pide algo que no somos. En consecuencia, debemos vivir y actuar como lo que somos, como hijos de Dios, en función de lo que Cristo ya hizo y ha puesto en nuestro corazón. Por eso nosotros decimos, y si leemos todo el contexto, esto va todo unido. ¿Y qué es lo que puso el Señor? ¿O qué quiere el Señor el poner? ¿O el apóstol Pablo que desea transmitir a la iglesia de Filipo? Que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, versículo 12, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor.
No sé si, para mí está claro. Y deseo que para ustedes también, mis amados hermanos. ¿Por qué vuelvo a leer estos versículos? Porque aquí dice, como siempre habéis obedecido. Siempre debemos mirar y observar, recordar y aplicar la obediencia de Cristo a nuestra vida. Siempre, en todo. Porque la obediencia de Cristo fue absoluta. Pero, ¿qué acompañó a la obediencia? ¿Qué acompaña a la obediencia? ¿Cuál es la actitud que se debe? La postura, la disposición, el talante para la obediencia. ¿Cuál? Lo hemos repetido. La humildad. Mire, dice, se humilló a sí mismo, se sometió a sí mismo. Si no hay humildad, difícil que haya obediencia. ¿Cuál es la pregunta que debemos hacernos? ¿Cuál es el mayor obstáculo para la obediencia? El mismo apóstol Pablo lo dijo. El orgullo. Hagan todo sin contienda. El orgullo es el antónimo de humildad. El apóstol Pablo está diciendo que debemos mirar y no solo mirar, sino imitar, hacer nuestra la obediencia de Cristo al Padre, como Él lo hizo absolutamente, una obediencia total, sin cuestionar, completa, una actitud, una postura, una disposición talante que acompaña a la obediencia es la humildad. Entonces, el llamado es a ocuparnos de nuestra salvación con humildad. Y después vamos a describir lo que continúa. Porque el mayor obstáculo a la obediencia es la soberbia, es el orgulloso, el orgullo natural que hay en nosotros. ¿Por qué no obedecemos? Por el orgullo, por la soberbia que hay en nuestro corazón. El camino a la obediencia es la humildad. Entonces la responsabilidad del creyente recae en el hecho de ser consciente que somos salvos para obedecer. Pero no somos llamados a obedecer para ser salvos. ¿Podemos entender la diferencia? ¿Quién la entendió? Hostia, nada más. La voy a repetir ya. El camino a la obediencia es la humildad. Entonces la responsabilidad del creyente recae en el hecho de ser conscientes de que somos salvos para obedecer. Pero no somos llamados a obedecer para ser salvos. La obra de salvación en nosotros está completa por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Nuestra salvación está completa por lo que Cristo hizo por nosotros en lugar de nosotros. Pero ahora estamos en el proceso de santificación por la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y eso es nuestra responsabilidad. Ayer un hermano decía, si no leemos la Biblia, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo? Si no nos aprendemos un versículo, ¿qué? ¿De dónde vamos a sacar herramientas? Ahora, entendiendo esto, ¿cuál es la actitud que deben tener los creyentes de Filipo como cada uno de nosotros? Que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Y aquí claramente está establecida la actitud con temor y temblor. Y para poder entender esto debemos mirar a Cristo, porque cuando alguien no tiene temor de Dios, no tiene ningún deseo de obedecer. ¿A quién? A Dios. Cuando no tiene temor de Dios, no tiene ningún deseo de obedecer a Dios. Cuando alguien teme a Dios, tiene deseo de obedecer a Dios. ¿Qué es lo que dijo Salomón después de toda su explicación de la vida en Eclesiastés? Después de decir que toda la vida era vanidad, todas las cosas que habían bajo el cielo, debajo del sol, no tenían ningún sentido, ningún propósito. Eclesiastés 12:13 dijo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios
y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué podemos ver aquí? Que hay una asociación directa entre el temor y guardar sus mandamientos. Una asociación directa entre el temor y la obediencia. ¿Cuál es la evidencia de que una persona realmente teme a Dios? Cuando guarda su palabra. Cuando no teme a Dios, cuando no guarda su palabra. Alguien puede decir que teme a Dios, que es cristiano, que viene todos los domingos a la iglesia, pero si no guarda su palabra, cuando no obedece a la palabra de Dios, realmente está evidenciando que no teme a Dios, aunque diga lo contrario. Por sus frutos los. Temor no en el sentido de terror del infierno, que vamos a perder la salvación, porque ya somos salvos, sino temor en el sentido de consideración de la grandeza de Dios, de la obra de Dios, del sacrificio de Dios, del sacrificio de Jesucristo en la cruz, de cómo se despojó a sí mismo, cómo renunció a todos a sus derechos, cómo nos ama de tal manera que estuvo dispuesto a entregar su vida y que cada gota de sangre que vertió en la cruz fue por amor a nosotros. De eso debemos de temer, de la grandeza de Dios, del poder de Dios, y eso nos va a llevar a tener un concepto correcto de Dios y nos va a llevar a una obediencia absoluta sin cuestionar la palabra de Dios. Nos va a llevar a postrarnos a su presencia, a temer, a renunciar al pecado, a tener una actitud frente a las cosas que desagradan a Dios. Eso nos va a llevar a amar la grandeza de Dios. Eso nos va a llevar a temer lo que Dios hizo por nosotros, a tener una reverencia, a apreciar constantemente lo que Cristo hizo por nosotros. Eso va a cambiar nuestro corazón. Temor en el sentido que Dios es omnipresente, está siempre con nosotros. En consecuencia debo cuidar mis pasos, debo cuidar mi vida, debo cuidar lo que hago, debo cuidar lo que miro, debo cuidar lo que hago o dejo de hacer, porque soy un hijo de Dios. Este es un desafío diario. Es un desafío diario porque significa que yo voy a ir donde Dios esté grato, donde Dios sea agradable. Me imaginaba eso, porque Dios está en todo lugar conmigo. Él me acompaña, Él vive en mí. Debemos temer a Dios, pero para obedecer, no como terror al infierno. Temblar no porque soy un pecador y me va a caer todo el peso de la ley sobre mi vida, sino temer y temblar por una demostración de amor, de reverencia, de lo que Cristo hizo por mí sin merecer yo absolutamente nada. De que no fui yo el que busqué a Dios, sino que Él salió a mi encuentro. De que yo no soy digno de nada, ni que un pelo mío puede estar en la presencia de Dios, pero sin embargo dice que Él se despojó a sí mismo, vino a la tierra, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y fue a la cruz para que yo disfrutara de los beneficios que el Padre le concede. Hermanos, cuando obedecemos a Dios, estamos diciendo: Señor, nosotros somos agradecidos de lo que tú hiciste por mí. Pero cuando no obedecemos a Dios, estamos diciendo: Señor, gracias por lo que hiciste. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque mira, yo te miro y eres un gran maestro. Gracias, Señor, porque mira, yo pongo
alabanzas en mi casa. Y aunque no voy a la iglesia, yo sé que tú estás conmigo. Pero si no hago caso a lo que Dios dice, le estoy diciendo: Señor, gracias por todo lo que tú hiciste, pero yo quiero vivir a la pinta mía. Reconocemos lo que Dios... Hay muchas personas que reconocen lo que Dios hizo, que saben que es lo que hizo y que en algún tiempo hicieron parte de lo que Dios... Pero ahora, ¿qué pasa con su vida? Lo que yo le estoy diciendo ahora: Señor, mira, yo hice, yo te serví, yo vi, pero ahora yo quiero vivir a la pinta mía. Y así como dice, no dejando de congregarse como algunos tienen con costumbre, yo esa parte no lo voy a tomar mía porque yo ya me congregué. Entonces te doy gracias por lo que hice, pero ahora déjame vivir a la pinta mía. Por poner un ejemplo, cuando yo no obedezco a Dios, le estoy diciendo: Señor, no me importa que tú digas esto, yo quiero hacer lo que a mí se me place. Señor, yo sé que aquí hay verdad y aquí está la verdad para nosotros, pero yo decido lo que obedezco. ¿Qué le estoy diciendo? Señor, yo sé lo que hiciste, pero yo quiero vivir a la pinta mía. Eso es cuando no obedecemos a Dios, y eso es un absurdo para quienes nos llamamos hijos de Dios. Por eso necesitamos temer al Señor para vivir en santidad. Necesitamos temer al Señor para obedecer su palabra. Necesitamos temer al Señor para adorarlo como Él merece ser adorado, en espíritu y en verdad. Necesitamos temer al Señor para no pecar contra Dios. Y en todo esto está implícito una actitud que había en el corazón de Jesús, que era darle la gloria al Padre. ¿Cómo quiere darle gloria al Padre? ¿Cómo glorificamos al Padre? A través de la obediencia. Versículo 13. Porque Dios es el que vosotros produce, así como el querer como el hacer, por su buena voluntad. Este versículo también es un poco contradictorio. Y es muy importante entenderlo de la forma correcta para aplicarlo correctamente. El apóstol Pablo está diciendo que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios, dice la palabra. Fíjese en esa frase. Porque Dios. Es muy importante. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Número 2. El poder de la obediencia viene de Dios. Es importante este versículo, puesto que nos enseña que si bien es cierto, la obediencia es nuestra responsabilidad como creyente, sin embargo la capacidad para obedecer, aún el deseo de hacerlo, viene de Dios y no de nosotros. Y esto es muy significativo, mis amados hermanos, porque esto nos mantiene en humildad. ¿La fe de parte de quién viene? Pero es puesta por Dios. Filipenses 1:6. Y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la buena obra? Dios. Hoy estuvimos 2 semanas hablando de eso, pues mis hermanos, No, así, no 2 semanas. ¿Quién comenzó la buena obra? ¿Quién la termina? Es el poder de Dios en nosotros. Por eso no puedo jactarme de nada. Todo lo bueno de mí no es mío, es de Dios. Todo lo malo que hay en mí es mío, de mi antigua naturaleza. Y en eso debo trabajar, en eso me debo esforzar. En consecuencia, ¿por qué es posible obedecer? Porque es la obra de Dios en nosotros. Es que yo no puedo, esa parte me cuesta. Pídame lo que quiera, pero eso no. Hermano, si decimos eso, estamos limitando el poder de Dios, porque Él pone así el querer como el hacer, por su buena voluntad.
Solo debemos buscarle. En otras palabras, ni el obedecer viene de mí, sino de Dios. Por lo tanto, no debo jactarme de nada. Porque soy lo que soy por la gracia de Dios derramada en nuestro corazón. Y eso me lleva a ser humilde y a mirar a los demás con humildad. Porque todos somos hijos de Dios, salvados por la misma sangre. Y eso nos lleva a darle la gloria a Dios. Eso nos lleva a no mirar la paja en el ojo ajeno. Eso nos lleva a que debemos mirarnos nosotros mismos. Y más posteriormente, evita la murmuración y todo lo que nombran los versículos que siguen. Hermano, debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Invito a los hermanos que repartan los símbolos. Ahora hay que tener cuidado en este versículo, porque muchos creyentes se vuelven personas inactivas, diciendo, pero si Dios no obra en mí, yo no puedo hacer nada. Si Dios no hace algo en mí, bueno, yo no hago nada y me voy a quedar sentado con los brazos cruzados esperando que Dios haga algo. Pero aquí el apóstol Pablo está dando un mandato a los creyentes que debemos ocuparnos, y el ocuparnos demanda una acción de parte de nosotros. Demanda una acción de nosotros los creyentes. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán. Es una acción también que demanda de nosotros los creyentes de buscar a Dios. Un mandato a los creyentes a que se ocupen de su salvación. Por tanto, la obra de Dios no anula nuestra responsabilidad, por el contrario, la activa. Algunos creen que Dios tiene una varita mágica con la cual espera que los toque para que Dios haga los cambios que ellos creen que deben recibir. Que Dios los toque con una varita mágica para que sean transformada nuestra vida. Total, Dios es el que hace todo en nosotros y nosotros no hacemos nada. No, mi amado hermano. No, mi amada hermana. Estamos en proceso de santificación, y la santificación es nuestra responsabilidad. Debemos buscar la santidad, anhelar la santidad. Eso lo pone Dios, pero nosotros debemos accionar. Por eso que Él manda a congregarnos. Por eso que Él manda que estudiemos la palabra. Por eso que manda que tengamos todos el mismo sentir. Porque ese es el proceso que nos lleva a la glorificación. Nosotros somos responsables de obedecer lo que Dios nos ha mandado. No olvidemos que la salvación es una obra monergista, y la santificación es una obra sinergista. Si no leemos la Biblia, ¿cómo el Espíritu Santo nos va a recordar su palabra? Si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a hacer lo que Dios dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si no obedecemos, si no nos preocupamos de nuestra santificación, si no buscamos la palabra de Dios para que éste impacte el corazón de nosotros y cambie nuestra manera de pensar y cambie nuestra manera de actuar. Debemos ser intencionales. Debemos invertir tiempo en lo que realmente nos importa. Si la santificación es parte de nuestra prioridad, nuestra responsabilidad, si yo considero que la santificación es importante,
¿Dónde debo poner mi tiempo, mis recursos, mi conocimiento? ¿Dónde debo invertir? En el Señor. La obediencia lleva a una actitud de humildad y no de autosuficiencia, sabiendo que Dios es el que me proporciona el poder para poder entender su palabra y llevarla a cabo. La obediencia lleva una actitud de humildad y no de orgullo, sabiendo que yo soy el primero y el que más necesita de Dios. El reconocer mi debilidad. Ante el Señor. Y que si yo me suelto de su mano, voy a caer. Por eso la palabra dice que el que puso la mano en la manceba del arado no debe mirar atrás. Porque nuestra mirada debe estar ahora en Cristo Jesús. Es allá donde debemos apuntar. Al igual que la ilustración del principio, solo debemos obedecer y empujar la roca. Algunas veces cuando escuchamos la palabra del Señor, tratamos de utilizar nuestro intelecto para descifrar su voluntad, cuando en realidad Dios solo nos pide obediencia y fe en Él. Debemos ejercitar nuestra fe, que mueve montañas, pero consciente que es Dios quien al final logra moverla. Cuando todo parezca ir mal, solo empuja. Cuando estés agotado por el trabajo, solo empuja. Cuando la gente no se comporte de la manera que te parece que debería hacerlo, solo empuja. Cuando te sientas agotado y sin fuerzas, solo empuja. En los momentos difíciles, pide al Señor ayuda y eleva una oración a Él para que Él ilumine nuestra mente y nuestro corazón y guíe nuestros pasos hacia su presencia. Entreguemos nuestros miedos al Señor y pidamos que nos ayude a encontrar el camino que nos conduce a Él, y Él lo hará. No hagamos caso de ninguna voz, solamente de la voz de Dios en su palabra, y sobre ella mantengámonos firmes, porque Él es la roca que sustenta la vida del que entregó su vida al Señor. No éramos dignos, pero Él nos sacó del pozo cenagoso y nos puso en la roca firme, porque su palabra es la que nos sostiene y nos da descanso, seguridad y esperanza y gozo en medio de toda circunstancia. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. A ese Dios alabamos. A ese Dios debemos obedecer. Y ese Dios tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Te invito a ponerte en pie, mi amado hermano. Señor Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por recordarnos nuestra responsabilidad y recordar tu obra maravillosa, Señor. Gracias, Señor Dios, por tu amor incondicional. Gracias, nuestro amor. Gracias, Señor, porque tú nos capacitas para obedecer, Señor. Gracias, Señor Dios, porque pones en nuestro corazón el ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. No con miedo, Señor, a perder lo que ya tenemos, sino en reverencia a lo que ya somos, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar conforme a tu voluntad, a hacer tu voluntad en todo lugar. Señor, ayúdanos, Señor, a amar la santidad, Señor, a amar el obedecer, Padre. Capacítanos, Señor Dios, para no solo entender, no solo ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Señor, perdónanos por nuestras faltas.
Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Padre, y la mayoría de las veces no nos comportamos como lo que realmente somos, como hijos redimidos, rescatados de nuestra vana manera de vivir. Oro por la iglesia, oro por cada uno de mis hermanos, Señor, por esta lucha diaria, Señor, que debemos enfrentar para ser lo que realmente somos: sal y luz de la tierra. Somos hijos de Dios, para gloria y alabanza de tu santo nombre. Te damos gracias y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.